Bien, entonces hoy vamos a pasar ya al diseño del hidráulico. Sí, recuerden que este es nuestro planteamiento del hidráulico, es más sencillo, ¿sí? Más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es plantear ya el hidráulico, pero recuerden, el que tengo en este momento es sanitario. Entonces vamos a agarrar, salvar como, buscamos acá y le diremos hidráulicos, aquí, hidráulicos. ¿No? Hidráulicos ordenados y le ponemos la fecha de hoy y será 26/02. Guardamos. Como que a tomar un día contar que Bien, hay una persona que tiene el micrófono activado. Sí, ya, belleza. Ahí está. Aquí está hidráulico ordenados. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es eliminar esto de acá. Ya no lo necesitamos. Esto tampoco. Si lo necesito la estructura, también necesito la parte sanitaria que he hecho. Entonces vamos a agarrar acá y haremos esta operación. Tac, ahí está. ¿Sí? Lo agrupamos control G y ese es el color que le vamos a poner para saber por dónde están los tubos. Lo mismo con esto. Vamos a agarrar así, hasta acá. Le digo verde, control G, y solamente necesito esas dos plantas. Ya no necesito el techo. ¿Sí? Ya no necesito el techo. Entonces, sobre este es el que vamos a trabajar. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la norma, este es el capítulo 1 de la parte de instalaciones ya de agua potable. Está en la página 126. Veremos que están los conceptos básicos. Ahí están, uno por uno. Esta es una partecita, una vista rápida de la norma boliviana. Esto es lo que nos dan para poder calcular cuántas personas hay por metro cuadrado, bancos, oficinas, locales, shopping center, ¿no? Salas de hotel, restaurantes, supermercados, teatros, cines y auditorios. Entonces, normalmente, ¿cómo nosotros calculamos? Esto sería para calcular el volumen diario para consumir. ¿Sí? El mínimo del volumen diario que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, esto lo hacemos cuando son edificios, o sea, voy a tener un tanque. En este caso, no tengo un tanque, lo vamos a colocar directamente desde la matriz, que es normalmente lo que hacemos para una casa de 2 plantas. ¿Sí? Entonces, esto para más adelante haremos otro nivel donde vamos a hacer que se llama, vamos a hacer un diseño de un edificio donde ya va a aparecer el sistema contra incendios, que es otro software que hace eso, ¿sí? Otro software hace el diseño de incendios, el cálculo para, ¿qué se llama? Para evacuación, el cálculo de presurización de las escaleras. Hay un montón de detalles, señalizaciones, el cálculo de los extintores, todo eso. Ahora, aquí hay algo interesante. Como un caso que se dio en la Sociedad de Ingenieros. La- los servicios que nosotros damos como ingenieros civiles son cálculos estructurales e hidrosanitarios en la Sociedad de Ingenieros, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos a probar? Construcción, nosotros hacemos,
pero no se certifican a sus ingenieros. Lo único que se certifica es que ustedes sean ingenieros. Cuando se presentan para supervisores, residentes de obra, a obra estatal, normalmente nos piden una certificación que se paga un pequeño arancel y eso nos lo dan con el nombre específico a la institución o el nombre de la obra para la cual vamos a ir a trabajar, que eso en obra estatal se acostumbra, en obra privada no tanto. Pero en sí, los diseños que nosotros llevamos son los estructurales e hidrosanitarios a la aprobación. Dentro de los hidrosanitarios, que es lo que nosotros estamos viendo acá, hacemos los diseños de sanitarios que hemos visto, ventilación sanitaria, pluviales, ¿sí? Si fuera algo especial, estaríamos hablando de líneas de patógenas, ¿no? Que serían hospitales. Puede haber otras de reuso de aguas, grises, reuso de aguas pluviales, un montón, ¿ya? Pero eso es lo que podemos nosotros hacer en la parte sanitaria. En la parte hidráulica hacemos agua fría, agua caliente, ¿sí? El agua fría puede tener un sistema de ionización inversa para el sistema de laboratorios, puede también tener una desalación, o sea, un sistema de purificación de agua para, ¿qué se llama? Para los laboratorios. Y el otro sería la ionización inversa, que también está dentro de la purificación. Ionización inversa se utiliza para el agua que se utiliza en diálisis, en las salas de diálisis, ¿sí? Hay unos equipos especiales que se utiliza ahí. Entonces, esas cositas nosotros lo vamos abarcando. ¿Sí? El agua caliente puede ser agua caliente con calefones, puede ser con recirculación al calefón, puede ser con termotanque, ya lo vamos a ver. También puede ser con calderos centrales, ¿sí? Con circuitos cerrados, circuito abierto, un montón. Y llegamos a la parte de instalaciones contra incendios. Entonces, eso también nosotros abarcamos en nuestro cálculo hidrosanitario. ¿Sí? Entonces hacemos sanitarios, hidráulicos e incendios. Eso es lo que normalmente hacemos como ingenieros civiles. Nuestra profesión tiene un grado de incertidumbre, obviamente, porque si tenemos un trabajo, una construcción, tenemos trabajo. Termina la construcción, nos quedamos sin trabajo. Entonces, estar en una empresa constructora es que la empresa tiene que ser seria de tener una secuencia para que como trabajadores no nos quedemos parados. Pero hay así, ¿no? Empresas, pero hay veces que se descuidan y se para y nos cheque. Hay otras que son más chicas que agarran y lo contratan y uno tiene que estar buscando otra, ¿sí? Tenemos esa incertidumbre. Sí, en tema estatal no pasa nada, entramos y ahí nos quedamos. Pero lo interesante no es para deprimirse, ¿sí? Entonces, lo interesante es que sí nosotros tenemos un montón de diferentes especialidades y nuestra firma vale en muchos trabajos diferentes. En el tema de instalaciones de incendios, siempre nosotros lo hemos tomado, ¿sí? Nosotros lo hacemos. Mm, ¿Dónde lo hemos aprendido en la universidad? Que yo me acuerde, nos mencionan apenas un poquito, pero en la parte donde calculamos los volúmenes para contra incendios que se deben tomar en cuenta en las redes, ¿cierto? Después no más. En edificios puede ser, pero lo vemos. La hidráulica que viene detrás de eso, sí lo vemos a detalle en hidráulica uno, hidráulica 2, toda esa cuestión. Llevamos las materias necesarias para poder entrar, sí, a esa especialización, a ese tipo de trabajo. Pero hace un par de años, sí, hace un par de años, estamos hablando de unos 3 4 años, ya los ingenieros industriales han empezado a tratar de eliminar ese rubro que nosotros tenemos, esa especialidad, diciendo que no tenemos la preparación necesaria ni los pergaminos no los necesarios para poder entrar a hacer un diseño contra incendios. ¿Sí? Que ellos son los que llevan, los que tienen que hacer, porque ese es un tema industrial, ¿no? Falta que diga nave industrial, no vamos a poder hacer una estructura metálica, porque es nave industrial. Solamente los ingenieros industriales harán naves industriales. Más o menos por ahí anda, ¿se dan cuenta? Nosotros hacemos galpones industriales porque llevamos las materias necesarias, tenemos el conocimiento técnico desde la universidad y nos especializamos todavía afuera. Y nuestra formación y el estilo de vida que hemos utilizado, escogido siendo ingenieros civiles, nos permite,
¿sí? Trabajar en ese rubro. El tema ahí es que los ingenieros industriales, ¿sí? Los ingenieros industriales han entrado, han intentado varias veces sacarnos del juego del tema del diseño de contraincendios, ¿no? A un punto que el año pasado ya ha llegado a colocar un arancel ellos y que solo los ingenieros industriales tenían que firmar ese documento, ¿no? El diseño, solamente ellos podían hacer. Es como los eléctricos. Yo no me meto con los eléctricos porque soy ingeniero civil. El que lo, el que firma los diseños, ¿sí? Eléctricos es un ingeniero eléctrico o es un ingeniero electromecánico, ¿cierto? Nosotros no tocamos ahí su, su rubro. En este caso, el punto que estoy explicando es el tema de los contraincendios, ¿sí? Revisando nosotros el pénsul de las materias que llevan, ¿sí? Es seguridad industrial lo que llevan ellos. No llevan una materia específica de diseño de sistemas contra incendios, ni llevan las materias mínimas de hidráulica, de contenido de hidráulica, ¿sí? Para poder hacerle frente a los cálculos que se deben hacer cuando hablamos de sistemas contra incendios, ¿sí? Entonces, seguridad e higiene industrial no tiene ese alcance. Son las instalaciones contra incendios, tiene que tener hidráulica uno, hidráulica 2, sanitaria, que se ve en esas partes, ¿no? Y además hay un tema importante. Cuando yo hago un estructural, necesito el tamaño del cisterna del subsuelo y también necesito el tamaño del tanque elevado arriba en la terraza, ¿cierto? Si es que va a tener. Le pido al ingeniero hidrosanitario que me pase y no me pasa. Mi hermano es hidrosanitario y le pedía, y yo estoy en la calle 7 y él vive en la calle 5, ¿no? A ver, 5 en la 3, en la calle 3 vive, ¿no? A 5 cuadras, de mi casa a su casa. Pese a eso, no me pasaba los datos cuando yo se lo pedía. De aquí a 4 días, de aquí a una semana. O sea, entonces yo como calculista estructural no puedo esperar 5 días, una semana, que me pase los datos de los tanques para que yo pueda tomarlos en consideración o dónde los voy a poner, qué columnas voy a colocar, si va a estar debajo de la rampa, si van a ser tanques plásticos. Hay un montón de cosas que le tengo que preguntar, ¿se dan cuenta? Necesito esa información. Pese que somos ingenieros civiles, pese que en el caso que yo les cuento que es personal, es mi hermano, no hemos llegado a coordinar. De que me va a pasar los datos, sí, pero o sea, ya está una semana atrás, ¿sí? Una semana atrasado. ¿Se imaginan que cuando nosotros vamos a calcular, siendo hidrosanitarios ahora, yo necesito establecer el volumen contra incendios? Tengo que establecer si va a ser con sistema contra, si va a ser solo con cisterna o va a ser cisterna a tanque elevado, porque puede haber solo cisterna, ¿no? Los sistemas. Tengo que coordinar con el estructural, el estructural tiene que coordinar con el hidrosanitario, ya no coordinan, y esa es una realidad. ¿Se imaginan que ahora vamos a tener que hablarle al ingeniero industrial o esperar que el ingeniero industrial coordine con el hidrosanitario para que ellos dos se pongan de acuerdo a qué tamaño del tanque van a ponerle, si le van a poner abajo, si le van a poner arriba y abajo? Por eso la norma RENISA nos dice parte de nos habla sobre el sistema contra incendios y nos dice que ese volumen, ¿dónde debe estar? O sea, puede estar abajo o puede estar compartido y arriba y abajo, en el cisterna y en el tanque elevado. Entonces, ya creo que son el tercer intento que está haciendo ingeniería industrial en la sociedad de ingenieros, ya, para procurar que nosotros no hagamos ese diseño. A tal punto ha llegado de que ni siquiera se va a aprobar en su reglamento que pusieron, ni siquiera se va a aprobar los planos estructurales si no va de la mano con el diseño que ellos plantean. Hasta está eso, o sea, ha llegado a un extremo en el que no se va a aprobar si no tiene la coordinación con el ingeniero industrial sobre el sistema contra incendios. Allá renegaron un montón, pero ese es el tercer intento. Entonces, cuando yo siempre digo, si yo elegí estudiar ingeniería civil, ¿sí? Me aboco a los trabajos que abarco. Si yo me aboco a elegido ingeniería industrial, tengo un campo de trabajo. El hecho de que en ese campo de trabajo no haya muchas posibilidades, quiere decir que no he elegido bien,
¿sí? No he elegido bien. O tendré que buscar un mercado que sea adecuado para que tenga más posibilidad. No ir a otra profesión y tratar de quitarle, ¿sí? Su rubro, parte de su rubro. Entonces, eso yo les comento porque ustedes estén informados. Eso en la sociedad de ingenieros está sucediendo. Nosotros por eso en las discusiones que teníamos ahí, bueno, la misma RENISA nos dice, nos da la responsabilidad, pero no dice ingeniero civil. Ah, lo maneja la sociedad de ingenieros. Ah, pero es de todos los ingenieros. Empezaba a haber esa discusión. La universidad todavía no ha actuado ahí. Yo quería ir a hablar, me acuerdo, con el ingeniero Palos de la Gabriel, ¿cierto? Con el jefe de carrera, no, con el ingeniero Ortiz, que es de hidráulica, para tratar de hacer algo ahí. Entonces, estén atentos, ¿sí? Para ese tema, porque ya es el tercer intento. Seguro va a haber un cuarto, un quinto, ¿sí? En el cuarto intento tenemos que parar, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso que estamos viendo, sí nos va a indicar en la RENISA cómo van yendo los consumos, el volumen. De ahí viene esa pequeña información que les estoy dando, ¿no? Esa charla. Entonces, para poder calcular el volumen diario, yo tengo que establecer los metros cuadrados de oficina, los metros cuadrados de banco, de cada, ahí está enumerado, y en función de eso me va a dar cuántas personas hay. Luego el sistema o la norma me va a dar el consumo, ¿ven? Y ahí tenemos altiplanos, valles, llanos. Nosotros estamos en los llanos y vamos a tener en tamaño de localidad, menor, intermedia, mayor, y nosotros estamos en metropolitana. Entonces estamos entre 100 y 150 litros. Lo normal que nosotros utilizamos son 125, 150, ¿sí? Los de Cochabamba 120 piden, o sea, no quieren saber que se utilice más de eso, ¿sí? Por nada del mundo. Si ustedes les ponen 125 o 130 ya están muertos. Aunque la norma les permita, la ABIS de Cochabamba no les deja. ¿Por qué no les deja? Porque CEMAPA revisa los hidrosanitarios cuando no debería revisarlo. Sí, Saguapac no le interesa su instalación. Saguapac le va a decir, aquí está tu medidor, de ahí para adelante, si te ahogas con el agua, no es problema mío. Yo te cobro lo que está ahí en el medidor. ¿Sí? Entonces, en Cochabamba es diferente. En Cochabamba, la Sociedad de Ingenieros, la ABIS, les revisa con parámetros, tiene su propio PDF donde dice qué cosa deben agarrar, porque se da la tarea de revisar de nuevo todas sus instalaciones, todo su diseño, o sea, todo el edificio que ustedes presentan, ellos lo van a revisar y si no les parece algo, se los va a rechazar. Y si ellos se los rechazan, no se conectan al sistema. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes formas. Santa Cruz es mucho más sencillo y flexible. Cochabamba sí es una ceremonia hacer eso, porque hay que mandar carta a un ingeniero para pedirle si hay, me puede recibir mi conexión o no, si hay todavía posibilidad, el sistema lo puede soportar o dónde está. Para el hidráulico tengo que mandar otro, para el de agua potable tengo que mandar otro, entonces es una ceremonia, ¿no? Entonces cada uno tiene su procedimiento. Pero aquí en la norma, fíjense que yo puedo adoptar de 100 a 150. Entonces, en Santa Cruz puedo agarrar el que yo quiera. Sí, menos de 100 no puedo, ¿cierto? Pero en Cochabamba la diferencia es que viene establecido un parámetro fijo. Ahora, en función de los ambientes que estamos viendo acá, se calcula por persona y se determina eso. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Esto es por personas, pero aquí yo no veo dormitorios, ¿no? ¿Sí? Entonces, más abajo vamos a revisar. Ahí está el agua para dotación para áreas verdes y demás. Hay cosas que entre esta de 2011 y la del 91 o del 99, no me acuerdo bien, 91 creo que es, 99, la norma antigua de instalaciones domiciliarias tiene datos un poquito más detallados, ¿sí? Este un poquito más generalizado, ¿no? Por ejemplo, espejos de agua en piscinas, ¿cuánto es lo que yo tengo que colocar? Son 30 litros por metro cuadrado de espejo de agua, ¿no? Por el tema de la evaporación y demás que se va a dar por el ambiente, porque está expuesto, ¿cierto? Eso no está aquí, no lo van a ver, ¿no? Dotación de agua de piscinas de intervención considerando la recirculación de las aguas previsto tratamiento de las mismas, proyectos, ¿ven? Simplemente es un saludo a la bandera. En cambio, en la norma antigua dice 30 litros por metro cuadrado.
y listo. En las normas otros países también. Recuerden que ya les comenté que el diseño de piscinas es otro mundo. En Brasil no dice, el hidrosanitario no incluye el diseño de la piscina, es un diseño especializado por separado, donde se registra en un sistema federal, ¿no? Porque ya es federal, entonces ustedes tienen que entrar a ese sistema, es como impuesto interno, vamos a decir así, de todo el país, y tienen que registrar sus nombres de ingenieros, sus códigos de ingenieros, y poner los datos de la piscina, o sea, nombre, ubicación, tamaño, y ustedes son responsables de por vida de esa piscina. Si en caso haya pérdidas humanas, ¿no? Tienen esa responsabilidad por el diseño. Son alrededor, el año pasado, alrededor de, bueno, no es el año pasado, el anteaño pasado, el 2023 hubo 70.000 registros de piscinas nuevas construidas en el sistema federal, ¿no? Entonces son 70.000 diseños de piscinas nuevas que se han hecho. Ahora, las que se hacen sin aprobación, sin registrar, ¿cuántas serán? ¿Ven? Entonces, eso es un mundo aparte. Pero por lo menos la anterior norma nos decía 30 litros por metro cuadrado de espejo de agua, que no está lejos de la realidad, ¿sí? De los libros especializados de piscina o de aquellos de cursos especializados. Recuerden, esto es un mundo aparte, ¿sí? Un mundo aparte. Las dotaciones de agua de consumo industrial deben calcularse de acuerdo con la naturaleza de la industria y el proceso productivo. Esto a mí me ha tocado, ¿sí? De unos calderos que son agroindustriales que se hacen y me dicen de qué volumen es el recipiente, cuánto de agua debe tener y en cuánto tiempo debe llenar. Y no es la hidráulica que vemos en clase, es un poquito. Hay otras formulaciones que relacionan presión caudal para poder establecer bien el tiempo de llenar, ¿no? Porque son máquinas que van a hacer secuencialmente el proceso. Se puede determinar eso, pero o sea, es la misma hidráulica, pero con algunos cambios que relacionan presión caudal. Entonces yo puedo ponerla, me puede decir, a este punto tiene que salir por esta presión y el caudal es 3 litros por segundo. Si yo quiero que cumpla la presión para que garantice el tiempo de llenado, el caudal no va a ser el que está de 3 litros, va a ser más, porque hay una ecuación que determina, que guarda una relación entre presión y caudal, ¿sí? Eso es interesante, pero es para cada tipo de industria separado. Los parques acuáticos es otro, las piscinas son una cosa, los parques acuáticos es otro. Hay libros específicos, ¿sí? Cuando yo me tocó a mí un parque acuático, hice todo lo, piscinas olímpicas, el del balde, lo que se cae, la de los niños, las piscinas olímpicas, cómo es el tratamiento. Solamente los tubos y los accesorios de los tubos eran $80.000. El sistema de tratamiento lo cotizaron por encima de los $70.000 los equipos, ¿sí? Entonces, en una piscina olímpica estamos hablando de 25 por 50 las olímpicas, ¿no? Por 2,20 m, que es de mínimo que tiene que tener. Entonces, esas se pueden diseñar sin ningún problema. ¿Tienen cosas especiales? Sí, pero los, los sistemas que hacen eh, las olas, el sistema de río lentos, todo eso son ya sistemas más complejos, ¿no? Antes teníamos que diseñarlos como los jacuzzi, que son un otro, hay tesis de eso. Para las piscinas olímpicas hay tesis de eso, para poder estudiar cómo es la perturbación que se tiene en los carriles laterales. Hay estudios con elementos finitos para ver cómo se tienen que colocar los retornos las tomas de fondo, las tomas laterales, los retornos de abajo, los retornos laterales, los rebalses, el tanque regulador. Todo eso hay para estudiarlo, porque si ustedes se fijan en las competencias, un carril o dos carriles laterales no se usa porque uno puede tener en contra y en el sentido contrario puede tener a favor, por eso no los dejan usar, solamente son los laterales no se usan, los primeros laterales, se utilizan los otros carriles para que todos tengan la misma condición con el tema competitivo. ¿Ven? Entonces hay un montón. Para los sistemas de hidromasajes, ese es otro tema que pueden especializarse en eso.
¿no? En Bolivia, obviamente, hay poquito de eso, pero en Brasil, por ejemplo, pueden vivir de hacer solo piscinas. Yo conozco unos 5 ingenieros, ¿sí? Ingenieros civiles, que solo se dedican a hacer instalaciones de piscinas, hidromasajes, esas cuestiones, ¿no? Conozco de Colombia una empresa que solo se dedica a hacer los sistemas para parques acuáticos, ¿no? En Estados Unidos, cuando a mí me tocó eso, yo conocía a ese ingeniero de Estados Unidos, pero no tenía un libro. Sabía que ese era el mejor del mundo en diseño de parques acuáticos, pero no, o sea, no tenía ningún libro. O sea, ser como dicen, el toro de los parques acuáticos. Cuando a mí ya me tocó hacer un peritaje para eso, tiene un libro. O sea, le obligaron a hacer un libro a ese ingeniero. Técnicamente lo obligaron porque hay que leerlo bien cómo él logró hacer ese libro y fue a punta de presión de la presidenta de la Asociación de Parques Acuáticos de Estados Unidos, ¿no? Por eso hizo su libro para explicar cómo se hacen los diseños. Se puede estudiar, ¿sí? En Europa hay, pero un libro que específicamente sea para parques acuáticos no había. Ahora sí ya hay harta información. Entonces, hay un montón de cosas, si se dan cuenta, que ustedes pueden estudiar en tema de hidráulica. En tema de sistemas contra incendios, tenemos nosotros la formación mínima necesaria para poder hacer frente a eso. Y recuerden, en este ejemplo no vamos a ver eso. En el Plan BIM 2 seguramente vamos a ver con otro software que se integra con este, se puede resolver fácil el tema de los hidrantes. También podemos resolver el tema de si va a ser con rociadores. Y hacer también van sí o sí los matafuegos, rutas de escapes y el tema de escaleras presurizadas, ¿no? Tiene hasta simulación de humo, que esa cosa casi nosotros no lo hacemos. Bien, vamos a ver aquí la norma nos da y aquí ya viene otro tipo de análisis, si se dan cuenta. El otro era por metro cuadrado, en cambio aquí ya directamente dice litros por alumno día. ¿Ven? Edificios de oficinas, dice acá. Fíjense que relaciona 6 metros, 6 litros por metro cuadrado o 50 litros por persona. ¿Ven? Arriba decía oficina y decía otra cosa. Ese es el gran dilema de esta norma. Sí, lo parcharon a un lado, le quitaron algo de acá, le pusieron de otro lado, pero se puede determinar, ¿sí? En el tema de lo que nos va a tocar, que sería lo domiciliar, ¿no? Por aquí anda lo domiciliar. ¿Dónde está? Análisis, dotaciones. Para el cálculo de viviendas, aquí está, ¿ven? Para el cálculo de consumo diario en vivienda de de viviendas o edificios multifamiliares se debe determinar en primer lugar la tasa de ocupación de los mismos. El número de habitantes por inmueble se define tomando en cuenta el tamaño y el número de dormitorios, ¿ven? Social y de servicio comprometidos en el diseño arquitectónico, tomando en cuenta que las normas de la edificación y construcción establecen que una tasa de ocupación máxima por dormitorio en general se recomienda aplicar una tasa de ocupación de 2 personas por dormitorio, es decir, por cama, ¿sí? Lo vamos a resumir así, 2 personas por cama, ¿sí? De esa forma sabemos cuántas personas hay y después le aplicamos la dotación diaria, que sería la que nosotros estamos viendo acá. Que eso ya, esto lo estoy mostrando porque inevitablemente lo estamos pasando. Eso sería ya otro curso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dotaciones. Aquí está cómo se calcula el tanque, que eso ya es otro curso como dijimos. ¿Ven? Aquí aparece el famoso volumen contra incendios. Queda corta, ¿sí? Queda corta la norma aquí porque dice solamente 7,5 cubos por mínimo de volumen contra incendio. Optar por un hidrante o dos hidrantes 30 minutos a 250 litros por minuto. Solamente nos dice eso la norma, no nos dice más. Esta que estamos viendo acá, ¿sí? Esta que estamos viendo acá. Ahora, los ingenieros industriales que dijimos, ellos han hecho sus propias normas copiando de las normas americanas. Como ellos están haciendo las normas, ¿sí? Del tema industrial, porque al final es la NFPA, que es la norma que se utiliza para el tema industrial. Como ellos están haciendo eso, ellos creen tener la opción de que, ¿sí?
la opción de que ellos sí o sí tienen que hacer los diseños de sistemas contra incendios en edificaciones. Y eso no es tal. Las normativas contra incendios, ¿sí? Aquí nos menciona un poquito, ¿sí? Que esta es oficial porque esta está dado por el Ministerio, ¿sí? de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Existen normas del tema de contra incendios de INORCA, eso hay que preguntarse. Hay, de todo hay en INORCA, pero el hecho que exista una norma en INORCA no la hace de uso obligatorio. El único que está posibilitado de colocar normas nacionales son el Ejecutivo. No es en el tema de construcción y demás, es el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es una atribución exclusiva y no derivable del Ejecutivo, es decir, del presidente y sus ministros. Por eso las normas que nosotros manejamos en ingeniería, ¿sí? Los establecen los ministerios, porque así está dado en esta constitución que nosotros tenemos y para el que reniegue, la anterior también decía lo mismo en ese artículo. La anterior decía lo mismo. Es como el caso del censo, ¿no? El presidente y los ministros son los que establecen cuándo y dónde cuándo y cómo se va a hacer el censo. No lo hace el Congreso. En ese artículo está descrito que ellos son los que tienen la responsabilidad para el tema que estamos viendo, ¿sí? Es por eso que se hace por a través del ministerio. INNORCA es una institución pública con recursos privados, ¿sí? Con recursos privados que son de los empresarios que ayudan a desarrollar normas, pero en ningún momento ellos establecen su vigencia. Tengo una carta de hace varios años que yo consulté a Santa Cruz, a Ignorca Santa Cruz. Ignorca Santa Cruz me dijo, no, no, yo no quiero saber de ese tema. Mándelo a mi jefa La Paz. Y era abogada la señora. Lo mandé a La Paz, a la central de Ignorca Nacional, y me mandaron después de 3 semanas una carta diciéndome que solo ellos ayudan y coadyuvan para elaborar normas. No, en ningún momento ellos establecen el cumplimiento de la norma o ponen en vigencia la norma en uso obligatorio. No lo hacen y tengo la carta firmada y esos son puros abogados. Con abogados también lo pedí. ¿Sí? Entonces, la Policía Nacional tiene su propio código contra incendios, que ese es el que más vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo refrenda con un ministerio. ¿Sí? Y la policía, en su código de sistemas contra incendios, establece que debe irse a la NFPA. Es complicado la NFPA porque ni los de Zaguapac cumplen la NFPA y yo lo digo con razón, ¿sí? Cotas quiso colocar un sistema con un diseño con NFPA, nos llamó, y dijeron, sale muy caro, hay que hacer nomás con las normitas que tenemos, ¿no? Se ardió Plásticos Belén y dijeron, hay que asegurar la empresa y nos llamaron para asegurar, o sea, para hacer la implementación del sistema contra incendios. Le especificamos que con NFPA tiene sus costos. Entonces, cuando les explicamos cuánto eran los costos que salió en cotas, en sus galpones nuevos ahí por Paurito, dijeron, no, gracias, ¿no? Vamos a comprar un camión cisterna porque nos faltó agua simplemente para apagar ese incendio que tuvimos hace un mes, ¿no? Ese es el detalle. La NFPA está hecho para un sistema, es tan exigente que los sistemas son caros, ¿sí? Son caros. Por esa razón se hace ¿dónde? En los temas industriales, plantas petroleras, en esos lados no se discute, se hace, porque son millones que cuestan los equipos. ¿No? Y las aseguradoras que van a darle, sí, van a asegurar esa planta, cobran millones también porque van a tener un riesgo. En función de riesgo, ellos van a cobrar la póliza. Ahora, el tema es que porque si pasa algo, tiene que salvarse en ese instante, o sea, tiene que poder absorberse en ese instante, es que ellos exigen la aplicación de las normas americanas. Ahí es donde entran los ingenieros industriales con ese pero, ¿se dan cuenta? Entonces, no hay una norma de incendios que esté socializada a nuestra realidad económica, vamos a decirlo de esa forma. Yo les voy a dar un dato interesante.
Aquí vemos que los bomberos siempre reclaman no tenemos equipos, no tenemos camiones. En Indonesia, que vamos a ver que ahí está las Torres Petronas y demás, tienen dinero, ¿sí? En en la capital es muchas piezas. En el campo, no diremos ni el campo, vamos a decir ciudades como Montero, más grande que Montero, más grande que Santa Cruz, hay ciudades ahí, ¿sí? No hay, o sea, están los bomberos, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio allá? El municipio en motitos, como acá, como las Toritos, y en pequeños camioncitos, esos como eléctricos que vemos chiquitingos, ¿no? ¿Sí? eh, Llevan sistemas de bombas y mangueras. Y los bomberos son los mismos vecinos que se anotan y cuando hay un incendio corren en sus motos. Hay un montón de videos que ustedes van a ver en YouTube, ¿no? Y ellos llegan y como allá es todo pantanal, ¿no? Ponen ahí a un canal que pillan el agua sucia, le meten se llama la manguera, y de ahí chupan con su bomba y están echándole agua sucia a la casa. La cosa es apagar el fuego y llegan como unos 200 y cada uno marca que ha estado ahí y el Estado le paga por la participación, ¿no? Los bomberos no van a llegar a ese lugar porque son muy angostitas, las callecitas son angostitos, todo es de madera o caña hueca, ¿no? Estamos hablando de ciudades, no estamos hablando del campo. En el campo también existe ese sistema, ¿no? Entonces, en su realidad, ellos han ajustado, ¿sí?, su sistema de bomberos, ¿no?, a esas posibilidades que tiene. Entonces, eso es lo que falta. Yo le estoy dando un caso extremo, ¿no? Pero que funciona. En un momento, en un instante hay 50 personas echándole agua con 15 mangueras ahí, ¿no? En Corea del Sur, sí, yo he estado allá y lo he visto personalmente. Las ciudades en Corea del Sur son un espectáculo, pero a 30 minutos he encontrado gente que no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Y viven de lo que ellos siembran. He estado ahí y lo he visto, ¿no? En la parte de Seúl, en la parte de Busan más, más arribita, un pueblito, yo estoy caminando, ¿no? Y me mostraban la realidad, es complicada, ¿no? Complicada esa. Tiene contrastes grandes la ciudad. Entonces vamos a ver acá, fíjense que ahí dice cuánto es el porcentaje, recuerden que eso es para edificios. Lo que a nosotros nos interesa, ¿sí?, es esto, por ejemplo, tuberías de rebose sería para los tanques, tuberías de limpieza, ven, ahí está todo el detallito, para cuando tengamos un edificio. Vamos a ver por acá, por acá, por acá. Velocidad, este es interesante, esta tabla. Bien, esa tabla que nosotros tenemos dice velocidades máximas admisibles en tuberías de agua potable. ¿Cuál creen la razón de por qué hay un metro por segundo, que es la velocidad, y el caudal? ¿Quién me puede decir por qué existe esta tabla? Miren, ahí tenemos una columna que nos dice velocidades máximas y aquí tengo otra columna que nos dice caudales máximos. Y además, si se fijan, está directamente relacionado al diámetro de la tubería. Esta tabla es importante. ¿Saben para qué está esta tabla? Les muestro fácil con una memoria de cálculo. Por las unidades de gasto, no sería tanto eso. Las unidades de gasto me van a dar el caudal, ¿sí? Yo ahorita les explico y se van a dar cuenta que está sencillo. A ver, ¿dónde anda eso? Ujú. ¿Este es el cortito o el largo? Este de acá. Ah, no, este es la Biblia. ¿Ven? Esta es una memoria de cálculo para una vivienda de 2 plantas y tiene 80 páginas. Ah, este de acá. Este de aquí. Eh, Bueno, este está en portugués, ¿sí? Este está en portugués. Aquí está sencillo, miren.
Primero, ustedes, o nosotros, vamos a decir así, lo que vamos a hacer es plantear el diámetro. Esto de acá es lo que yo elijo como ingeniero, el diámetro, ¿sí? De la tubería. Y en la trayectoria de la tubería también es mi responsabilidad. Yo asumo por dónde va a ir la tubería y asumo qué diámetro va a tener la tubería, ¿sí? Esta otra columna, que es el caudal, que es el caudal, eso lo va a dar exactamente lo que dice Daniela Guarachi, lo va a dar el método de unidades de gasto, que es el método de Hunter, ¿sí? El método de Hunter. Esto está en función de qué, de cuántos lavamanos, cuántos aparatos tengo en realidad, ¿no? Cuántos lavamanos, cuántas duchas, y así en el sistema y se va recolectando como el agua de un río, lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, que lo voy a colocar, esto de acá, es la trayectoria, que lo que está haciendo es enumerar punto por punto. Mi asistente no le gusta el simplificado, le gusta así el detalladito, uno por uno, uno por uno, ¿sí? Entonces, la trayectoria es mi responsabilidad. El diámetro de la tubería que va por esa trayectoria, ¿sí? También es mi responsabilidad, que sería el rojo. El azul ya es el método, ¿sí? Si ya tenemos el caudal que me da el método y mi responsabilidad, ¿sí? Que tengo es asumir el diámetro, la velocidad ya va a ser un dato, ¿sí o no? La velocidad va a ser un dato. Ahora, si nosotros tenemos la velocidad, si yo tengo el caudal y tengo la sección, porque el diámetro yo lo asumo, ¿sí? El caudal, recuerden, me lo da el método, entonces tengo esos dos datos. La velocidad ya es simplemente aplicar la fórmula. Con la velocidad, ¿sí? Y sabiendo cuánto es la rugosidad del tubo y demás, ¿sí? Yo puedo calcular también esto, que lo vamos a poner así, el gradiente hidráulico, JS, que ese es el que me va a calcular cuánto de pérdida yo tengo, ¿sí? ¿Y cómo son las pérdidas? Las pérdidas lo vamos a dividir en dos partes. Las pérdidas las tenemos, ¿ven? Estas son las pérdidas, y las pérdidas son una por longitud directa del tubo y el otro es por longitud equivalente del accesorio, si son codos, son T y demás. ¿Sí? ¿Eso qué va a hacer? Me va a dar la suma total de cada trayecto. Del 1 al 2, su longitud es 0,18 metros, o sea, son 18 centímetros. Ese es el tamaño del pedacito. Como le dije, mi asistente le gusta una por una sacar, ¿no? Porque ella revisa y lo que le gusta ver es dónde está la pérdida, ¿no? La mayor pérdida. Ahora, 1,20 seguro que había una llave ahí, o un codo o algo. Entonces, ese codo o esa llave representa 1,20 m de longitud de tubería, 0,18 más 1,20, 1,38. Ahora, este J, que este es el rosado, va a depender de la velocidad y el material de la tubería. ¿Sí? Va a depender eso. Para calcular la pérdida, ya es el largo total, que sería 1,38 por 0,1264, nos va a dar la pérdida, ¿sí? La pérdida, que vendría a ser esto que estoy marcando de amarillo, ¿sí? Ahora, si se fijan, yo tengo que ver velocidad, porque eso mi asistente ya se la sabe de memoria, ya está casi 5 años conmigo. Entonces, cuando yo le estaba explicando, le decía, mira, vos adoptas tus tuberías que en realidad las tenemos parametrizadas. ¿Sí? Las tenemos ya uno con tanto hacer, ya uno se las sabe. Entonces, lo que tienes que ver, le digo, es 1,59 es velocidad bien, ¿no? Pero si yo digo que ya este ya llega a 2, la velocidad va a ser demasiado, que me va a generar, ¿sí? Porque esto se relaciona así, ¿ven? Este directamente me va a dar este, para que lo hagamos en forma simplificada. Que aunque hay más variables, pero no pasa nada. Entonces, si tengo mucha velocidad, J se hace grande. Si J es grande, va a multiplicar al largo total
y la pérdida de carga, la pérdida de presión, va a ser grande. Entonces, por eso existe esa tabla en la norma que nos dice, esta es la velocidad máxima y el caudal máximo recomendado para que ustedes no tengan tanta pérdida, ¿no? Entonces, si tienen demasiada, si ustedes pasan ese valor, la presión va a perderse, cosa que tal vez de la calle directo va y llega, pero si ustedes escogen mal los diámetros, la presión no va a dar. ¿Por qué? Porque optaron por un diámetro muy chico y pasó el caudal máximo recomendado de este, su velocidad es mayor, llega a los 3 casi metros por segundo, por lo tanto, el gradiente hidráulico va a ser alto, multiplicado por la longitud del tubo o de ese tramo de tubo, nos va a dar una pérdida, del cual no va a dar la presión necesaria en el accesorio final. ¿Se dan cuenta? No está difícil, ¿cierto? Darse cuenta si nos los explican de esa manera. Eso nos lo explicó, ¿se acuerdan? Para los de la Gabriel, nos los explicaron en sanitaria. También nos los explican en hidráulica, pero en sanitaria nos explican esta tabla. Entonces, esta tabla, por más que esté en portugués, la vemos nosotros en la universidad en español. ¿Sí? Allá es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como se trabaja. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, volviendo acá, es que existe esto. Y se van a dar cuenta que la velocidad 1.6, 2, 2.3, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. En nuestra norma la velocidad es hasta 2.5. En la norma de los brasileños hasta 3 metros por segundo. En sistemas contra incendios puede superar llega hasta los 6, ¿no? Pero ya es complicado, ¿sí? Entonces, para eso es esta tabla. Es para que nosotros sepamos y con la práctica nos damos cuenta, porque vemos por qué no se bajó tanto, vamos buscando. En Brasil, por ejemplo, han, han empezado a utilizar las mangueras, ya no utilizan tubos, ¿no? Directamente en el baño tienen un sistemita donde conectan las mangueras y directamente antes de vaciar la loza se distribuyen las mangueras de conexión y se vacía. Aunque he visto que ahora les ha mermado eso, no tanto. Lo que sí se ha puesto de moda hace un par de años allá ha sido de que ya no utilizan codos de 90, utilizan curvas de 90, que es diferente. ¿Sí? Y se ha hecho una práctica eso. Puras curvas utilizan, no utilizan codos. ¿Y por qué utilizan curvas? Porque las curvas generan menor pérdida de carga y pueden salvar un sistema sin bombas, sin presurizadores. ¿Sí? Vamos a tocar algo más importante todavía que aplica a lo que nosotros estamos viendo, que sería el cálculo del medidor, que eso es otro caso que nadie calcula y que sí nos quita presión en el sistema. Puede estar muy bien hecho su diseño de su casa, de distribución dentro de la casa, pero si el medidor no es el adecuado, murió su sistema. Eso también lo vamos a ver ahí sencillito. Hay un video que les voy a pasar que está en portugués, pero se entiende facilito, ¿sí? Porque las fórmulas son las mismas. Vamos bajando, ¿ven? Ya nos dice aquí, nos dice cuántos litros por minuto debe tener en, en caudal, en litros por minuto para cada tipo de accesorios. Recuerden que las duchas, por ejemplo, me piden uno, presión caudal, ¿sí? Presión y caudal. Por ejemplo, las mangueras contra incendios. Nos dicen, tiene que tener, aquí esta norma es interesante, nos dice 250 litros por minuto en en el hidrante y en la boca de salida de la manguera tiene que dar 10 metros de columna de agua. Entonces, cuando yo calculo 10 metros de columna de agua y relaciono la presión que yo requiero para garantizar, o sea, el caudal que yo requiero para garantizar esa presión en la boquilla, ¿sí? Hay una formulación que se utiliza, no es 3 litros por segundo el caudal, es más. Entonces, por esa razón, los equipos muchas veces tienen esos datos, dice, presión mínima 4 metros de columna de agua y caudal tantos litros por minuto. Esas duchas que vienen grandes de lujo, ¿no? Esas que están pegadas en el techo, otras que son grandes los laterales, ¿no? Esas tienen esos datos. Esas cosas son especiales. Necesitan
poder establecer específicamente esos parámetros que se cumplan. ¿Ya? Presión o caudal. Por eso dice presión mínima, caudal mínimo, para que funcione. Muchas veces la presión da más que el caudal mínimo, pero es decir que yo tengo que garantizar la presión, no tanto el caudal, porque la presión relacionada con caudal, el caudal es mayor para poder garantizar la presión mínima que establece el equipo. Me tocó algo interesante de una vivienda con los sistemas de agua caliente. La hija de la señora tuvo un tumor en el cerebro. Como tenía un seguro de esos caros, se lo llevaron a Chile y la pudieron salvar, le sacaron la mitad del cerebro, ¿no? Yo dije, pucha, va a ser complicado porque tenemos que ver qué condición ha quedado para hacer el sistema, porque estaban haciendo una casa en el Urubó solo para tenerla a ella, ¿no? Para que esté más tranquila. Entonces, cuando ya dijo, ahí está mi hija, mire, se la presento. Ella caminaba normal, hablaba normal, todo normal, ¿sí? Y yo le digo, pues si su hija es normal, le digo, ¿no? Sí, sí, es normal. Pero el problema es cuando ella se baña, ¿no? Entonces, ella se baña y la temperatura tiene que ser a una sola temperatura y tiene que ser constante. El mezclador entre agua fría y agua caliente tiene que ser una sola temperatura en todo el tiempo que ella esté duchándose. En el momento que cambia, se desconecta y se cae. O sea, ella pierde el conocimiento y se cae, se formatea. Entonces ya me pasó, por eso ya tiene un banquito, me mostraron todo, ¿no? Para que yo tenía que hacer esa parte. Entonces lo que hemos hecho es ponerle un calefón al lado de ahí en la nueva casa que estaban haciendo, le pusimos un calefón, ¿sí? Solo para ella, pero se trajo del Brasil un mezclador digital, electrónico, que dosificaba específicamente para que esto sea constante. O sea, si lo tenía a que el agua quiera 35 grados, la llave, el mezclador hacía la tarea de garantizar que esa sea la temperatura, no varía, ¿sí? Era una cosa cara, pero era necesario. ¿Ven? Entonces, yo tengo que tener las especificaciones de los equipos. Para que esa cosa funcione, yo tenía que garantizar, ¿sí? Una temperatura mínima que le llegue del calefón y el caudal requerido para que él pueda hacer esa dosificación abriendo y cerrando adecuadamente para garantizar ese valor. También tenía una alimentación eléctrica, ¿no? Especial para que funcione, porque si fallaba algo, él calentaba para mantener esa temperatura, ¿sí? Que sea constante. Entonces sí, hay casos especiales, ¿ven? Desde una ducha de estas grandes que ahora se compran, que son normales, hasta esa cosa que es bastante inusual, vamos a decirlo así. De que hay esos equipos, hay. Entonces aquí vamos a ver que la norma nos da los parámetros mínimos de cumplimiento, pero eso ya lo vemos con el equipo que vamos a colocar. Eso es lo que vemos que se llama en el BIM. Y aquí podemos ver tal cual les decía para las válvulas de descarga, las que se ven en los cines, en el aeropuerto, ¿no? Inodoro con válvula de descarga de 15 milímetros, 11 metros de columna de agua requiere y necesito 56,78 litros por minuto. ¿Ven? 11 metros, 18 metros. La norma me dice, ¿ven? Pero si yo voy al equipo, voy a ver que dice 8 metros el equipo. ¿No? Si el equipo me dice el que se va a poner, dice 8 metros, yo tengo que garantizar los 8 metros, pero también tengo que garantizar que ese caudal en litros por minuto se dé. Entonces, en estos tipos de equipos especializados, inodoro descarga de 25-25, ¿ven? Acá serían las de pulsadores. Se utiliza tuberías de 1,5 pulgadas, que sería la columna para descarga, y esas se tienen que empalmar con 2 pulgadas, y también puede pasar a 3 o directamente puede pasar a 4. A 4 pulgadas, llega hasta 6 pulgadas las tuberías. Cuando tengo un sistema de baños, estos son para baños públicos, no son para una vivienda. No, no es recomendado los sistemas pulsadores con válvulas de descarga en viviendas, no tiene sentido. Está hecho para usos muy frecuentes y está hecho para que ahorre agua, técnicamente. Y se garantiza el sistema, o sea, que en 4 segundos o en 6 segundos ya está listo para que pueda ser usado. Entonces ahí vamos a ver todo esto. Eso no quiere decir que sea todo, ¿no? Hay, como les comenté, los equipos. Aquí tenemos diámetros mínimos de ramales de conexión. Ahí están los
milímetros que serían de media, técnicamente, el tubo de media, diámetro nominal de media. Entonces vamos a ver todo lo que nos da los parámetros. ¿Ven? Ahí está. Estimación de costos, estimación de consumos máximos probables. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Cuando nosotros venimos por acá, ya empieza a hablar sobre el método, caudales máximos probables, el método de Hunter, y nos dice váyase a la tabla 10, ¿sí? 1.10. Entonces vamos a ir más. Esta parte es interesante. Esto es de la norma antigua, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es esta norma, esta que está aquí, ¿sí? Esta tabla. Entonces, esta tabla, vamos a verla por acá, donde tengo en organizar y tengo una para girar por acá. A ver, creo que aquí está girar, aquí está rotar, a la derecha. Ajá, ahí está. Esta tabla. Entonces, esta dice unidades de gasto por artefacto sanitario, método de Hunter. ¿Ven? Unidades de gasto. Recuerden que para los sanitarios son unidades de descarga. Ahora, vamos a poder ver que la norma tiene uno para viviendas unifamiliares o máximo de 2 departamentos. Tiene otra que ya viene a ser para edificios multifamiliares o más de 3 departamentos. Tiene otra que nos dice edificios públicos o comerciales, ¿sí? Y tiene otra que es edificios de alta ocupación. ¿Ven? De alta ocupación. Teatros, estadios, escuelas y similares. Fíjense que ahí nos dice cuántas unidades Hunter tiene tanto en total como agua fría y como agua caliente. ¿Sí? Está diferenciado, discriminado en función, ¿sí? De qué va a ser. Epa, ¿qué pasó aquí? Eh, eh, y ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ahora, en hidráulica, en agua potable, nosotros tenemos discriminado. En sanitaria, ustedes se dieron cuenta que no existía ese criterio. Dice, esta columna es unidades de descarga y se acabó. ¿Sí? Y en la primera charla que tuvimos, vimos que el estudio que hizo tanto la ingeniera del Brasil como la ingeniera aquí en la EMI, ¿sí? En sus tesis, demostraron que el método Hunter que nosotros vemos en nuestra norma y también la del Brasil está diseñado para los sistemas sanitarios, ¿sí? De aguas residuales, está diseñado para uso domiciliario. No está hecho para edificios públicos, ni tampoco, peor todavía, para los de edificios de alta ocupación. Por eso yo les he dicho, ¿no? Método hidráulico es el adecuado para diseñar las columnas y los colectores, especialmente los colectores principales ya son los que van a ir a la calle. Ahí tenemos dilemas en infradimensionamiento, cuando sean estos el verde o el naranja. También en el azul, si ustedes lo leen esas defensas, esas tesis, van a darse cuenta que en edificios grandes sí tenemos problemas en el dimensionamiento con el método Hunter, con el dimensionamiento versus el método hidráulico, con el dimensionamiento de algunas columnas y de los colectores. ¿Sí? Pero cuando ya los edificios son de 15 pisos, así para arriba, sí hay que tener cuidado. En lo normal que nosotros tenemos, por eso la norma lo tiene puesto así, o sea, esa es la tabla y se acabó. Dentro de lo que normalmente nosotros vamos a hacer, o sea, está bien, pero en situaciones donde tengamos edificios públicos, edificios de alta ocupación o edificios muy grandes, se supone que para eso tiene que ser una persona con más experiencia, ¿sí? De ahí viene ese criterio, no agarrar y voy a ir al más barato, porque ese le puedo pagar hasta con aire, ¿sí? ¿Saben cómo es pagarle con aire, no? ¿Sí? No tenemos plata, pero usted puede pedir lo que quiera. Tenemos un departamento para darle. Yo recuerdo ese. ¿No le vamos a pagar con departamento? Bueno, vamos a ver cuánto es. No, grandísimo. Estamos hablando más de 100.000 metros. Yo dije un monoambiente. Puede ser. No hay monoambiente. Teníamos más de 1.000 departamentos y ya se vendieron. ¿Y cuáles son los que quedan? Los de $82.000. Entonces yo salía.
con unas cuotas ahí pagadas y lo demás a deuda. Más bien de ganar salía endeudado con ese proyecto, ¿no? Y era pago con aire porque estamos hablando de aquí hace 5 años atrás, ¿sí? Casi 5 años atrás y hasta ahorita ni siquiera se ha hecho. ¿Ven? Entonces, eso se llama pago con aire. Complicado. Los proyectos grandes son complicados, pero son de mayor responsabilidad, por lo tanto, no debería irse al precio más barato, sino buscar la persona que maneja o la empresa que maneja, sí, con mayor responsabilidad, es decir, que tiene que tener mayor conocimiento, que es lo que estamos viendo acá, ¿ven? Bien, entonces aquí sí lo tenemos discriminado. Ahora, en función de esto, nosotros tenemos que sumar cuántos baños, cuántos, en función del sistema, vamos arrastrando las unidades. Y acá vamos a ver que tendría que volverlo ya a la izquierda. Vamos a ver que tenemos unidades de gasto, tanque y válvula. ¿Ven? Tanque y válvula. Entonces, viendo las unidades de gasto, yo tengo que establecer, si yo tengo por decir unas 63, 53 unidades de gasto, yo vengo por acá y determino estos caudales. Bueno, lo voy a poner más acá. El de 53, este de acá. Entonces, tanque o válvula ese. ¿Ven? Tanque o válvula. El tanque es tanque, el válvula es que viene de la calle, supuestamente. ¿Ven? 1,04 litros por segundo sería 53 unidades de descarga. Y si fuera válvula sería 1,82 litros por segundo, lo que se necesita en el sistema cuando yo tenga 53. Vamos a decir que yo en un baño tengo alrededor de 6 unidades de descarga. Entonces, con 6 unidades de descarga, o sí, 6 unidades de descarga, yo voy a tener 0,22 litros por segundo si es tanque o 0,57 segundos si es válvula. ¿Ven? Tengo eso para establecer. Ahora, estas tablas se ha hecho un arreglo, ¿sí? Se hizo un arreglo y creo que lo tengo por acá. Normas. Esta es la antigua, ¿ven? Que la pillé. La tenía más bonita, pero lo perdí. La tengo yo en papel, toda ajeada y cochina ya, ¿sí? De tanto usarlo, de tantos años. Pero en digital no, como es antiguísima, aquí está en digital, pero, sí, no trae, ¿ven? El problema son las gráficas. Sí, no lo han escaneado. No está escaneado, simplemente le han hecho una digitalización y lo han acomodado como han podido. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta, con esta tabla? En La Paz, si no me equivoco, es de La Paz el ingeniero, ¿sí? De La Paz el ingeniero, es que ha llegado a hacer un ajuste y ha determinado estas gráficas en 3 intervalos, tanto para aquellos que son de tanque cisterna, como los que funcionan con válvula de descarga, ese, ¿no? ¿Ven? En realidad es eso, o sea, cómo funciona el sistema, tanque de descarga o válvula de descarga, ese, ¿ven? En realidad es cada artefacto, pero es complicado, o sea, no puedo establecer en un baño cuál es de tanque y cuál es de válvula, ¿ven? Tiene que ser mixto y ese es el problema. La norma brasilera, por ejemplo, no dice eso, directamente dice que el caudal es igual a 0,3 por raíz cuadrada de la sumatoria de los pesos y listo. ¿Ven? Esa sería la ecuación francesa, antigua. En cambio, nosotros nos complicamos todavía con esto que si es de descarga de cisterna de descarga o válvula de descarga. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente nosotros usamos es directamente el de tanque, no usamos el de válvula, no lo usamos, ¿no? Este de acá no lo usamos. Este no lo usamos. Normalmente, usamos este. ¿Por qué? Por maña, porque sale menos caudal en el sistema. Ahora, ¿por qué lo usamos? Hay tesis también que estudian el método de Hunter que nosotros usamos versus a los otros métodos que se tienen
Y el problema no es el ramal de inicio, o sea, los tubos que están dentro del baño. El problema viene a ser en las montantes, donde ya se empiezan a juntar todos y del tanque sale la montante y empieza a distribuir, ¿no? El caudal que se tiene ahí, cuando ya los números de las unidades de peso o las unidades de descarga, de gasto en este caso, ¿sí? Ya se hacen grandecitas, se sobredimensiona. La mayoría de las normas sacan menos que el método Hunter. Por eso hay el método Hunter, el método modificado de Hunter y hay otros ajustes más, ¿sí? En la norma brasilera, nosotros derivamos de la norma brasilera, o sea, somos una copia de ello, ¿sí? Ellos no han cambiado, les dije, ¿no? Por más de 30 años, igual que nosotros. Por más que nosotros tengamos 2011 el número, sigue siendo lo mismo, ¿no? Los mismos criterios tenemos. Por eso esto estaba en la otra norma y sigue estando, ¿ven? ¿Sí? En la última norma, creo que ya salió, que no me da tiempo para revisarlo, ¿sí? En la última norma de los brasileros, ya el método Hunter no es obligatorio, que eso era uno de los cambios más grandes que iba a haber, teníamos reuniones de eso que nos estaban explicando, pero ya o sea, el tiempo a veces ya no alcanza, ¿no? Sí, para estar en tantas cosas en la semana. Entonces, había el gran cambio en la norma brasilera para el año pasado era que ya eh, es que el método Hunter no va a ser. Puede ser cualquier método siempre y cuando el ingeniero lo justifique, ¿sí? Entonces, el que nosotros usamos por esos estudios que se tienen y otras normas es que el método Hunter sobredimensiona ahí, o sea, sale caudales muy grandes en las montantes. Por esa razón, nosotros tenemos la maña de irnos al de descarga, cisterna de descarga, no irnos al de válvulas. ¿Sí? Recuerde, el tiempo es la cosa. Les podría, o sea, si tenemos tiempo un montón, belleza, pero el tiempo es ajustado. ¿Sí? Ese es el detalle. Bueno, pero vamos a seguir, mire. Entonces, aquí sacamos con eso. Y esto es lo que dijimos en la tabla, ¿no? En esta de acá. Ese caudal nos lo va a dar esto. Eso. ¿Sí? Eso. Ahora, si nosotros comparamos la norma boliviana que tenemos, la rendición 2011 versus a la norma de los brasileros, sus unidades de gasto son diferentes porque la formulación que ellos tienen ya es diferente, ¿sí? Ellos utilizan 0,3 por raíz cuadrada de la sumatoria de los pesos, se llama. En cambio, nosotros tenemos un ajuste con esas tablas que tenemos que entrar en esos intervalos y poder sacar. Por eso las unidades de descarga son grandes para nosotros, ¿no? Antes los brasileros era idem, los peruanos también. Nosotros no hemos quedado ahí y cuando nosotros vamos a revisar esto, fíjense que dice 4, 3, 1, 3, 2,5, ¿ven? Estas son las unidades de gastos. En la norma brasilera, las unidades de gastos se habla en fracciones, ¿sí? En fracciones. Ahorita vamos a buscar a ver. Ah, bueno, yo estoy buscando, si ya la tengo la norma, ¿no? Vamos a ir a la norma de los brazucos. Norma Brasil. Hidrantes, escotos, sistemas de tanque séptico, unidades de tratamientos, predial agua fría. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Y son cortitas su norma de los brazos, pero que está separadito. Ahí está, ¿ven? Ahí están los caudales. Los caudales que nosotros tenemos es casi, casi lo mismo, excepto este que dice válvula de descarga 1,7, ¿no? Ese es 1,7. Entonces, van a darse cuenta que, ¿dónde anda esto? Los pesos. Por aquí, aquí están los pesos. Esta es la ecuación que manejan los brasileros, ¿ven? Caudal es igual a 0,3 de la sumatoria de los pesos. Y vamos a darnos cuenta que existe esta condición, ¿ven? Inodoro de descarga 0,15 litros por segundo, ¿no? 0,15 litros por segundo. Entonces vamos a buscar el nuestro, ya que estamos por acá. Y vamos a buscar el inodoro.
Este está en litros por minuto. Inodoro de tanque de gravedad, 11. Entonces yo puedo agarrar como está por minuto y el otro está por segundo. Inodoro 11,36. Entre, ¿cuánto dijimos? Entre 60, ¿no? 0,189. ¿Ven? 0,189. Y en la norma brasilera que nos dice un inodoro 0,15. ¿Ven? Es casi lo mismo. 0,15. Ahora, este válvula de descarga dice 1,7, 32 unidades. Esto es el absurdo, dicen los brasileros. Esto es ¿qué se llama? Este es ampliamente discutido. En los años que estaba mi asistente, que es de solo hidráulica, instalaciones hace mi asistente, ¿sí? Este valor le tocó el otro día y no se dio cuenta, ¿no? Y me dice, me falla, me falla, me falla. ¿Y por qué te falla, Leo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? A ver. Ah, pero vos debías saberlo ya eso, ¿no? Si nos vamos a dedicar a ser especialistas de instalaciones, o sea, tenemos que estar constantemente estudiando, estudiando, estudiando para saber más. Mientras más estudiemos, vamos a saber, vamos a estar más seguros de lo que hacemos, ¿sí? Es como el techo que se cayó de los peruanos, ¿no? Tengo un especialista que me ha dicho que no tiene los 30 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de uso. Ese calculista hay que aplazarlo, porque no son 30. Son casi 100 kilos que llega porque hay una formulación en norma. Nadie quiere cumplir ese valor, le ponen 30. Todo el mundo le pone 30, pero por algo está ese valor. Si él ya dijo 30, es una persona que no maneja el tema de estructuras metálicas, ¿sí? Simplemente está haciendo lo que su profesor le dijo, pero para poder colocar es una justificación que yo tengo de colocar para ver por qué estoy usando 30. Es idéntico a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Utilizamos el de descarga, no el de gasto. ¿Por qué? Porque el método Hunter está bien dentro de los parámetros del baño, dentro del comienzo de los ramales, pero en la montante sobredimensionales, ¿no? Y hay tesis de esto que respaldan. Les estoy dando no tenemos tiempo para ir a verlas, pero ya les estoy dando una referencia. ¿Sí? No solamente estoy diciendo, sí, 100 kilos es imposible, hay que meterle 30 porque está más que suficiente. ¿De dónde viene ese 30? ¿Se dan cuenta? Y aquí, por ejemplo, es esto que ya se lo había explicado en esos tiempos cuando lo estábamos formando, ¿por qué se considera el absurdo? 32, fíjense las unidades que tienen todo esto, dice 32, dice ese. ¿Saben cuál es la razón? ¿Se dan cuenta ustedes que esta es una columna única de los pesos? No hay discriminación si es departamentos, vivienda, edificio multifamiliar, edificio estatal o, ¿qué se llama? O centros de alta ocupación. No existe, ¿se dan cuenta? No existe esa discriminación en la norma brasilera. Solo existe una sola columna, ¿sí? ¿Y saben por qué existe una sola columna y por qué existe este número absurdo, este de acá? Porque se supone que la válvula de descarga está hecho para baños públicos, de, que son de alto, de lo que hemos dicho, ¿no? En los sanitarios, son utilizados mucho más frecuentes que una vivienda. Por lo tanto, el caudal que se requiere para poder, ¿sí? Garantizar que en 4 o en 6 segundos se esté llenando, se esté listo para ser usado de nuevo, ¿sí? Se utiliza este artefacto que será la válvula de descarga, pero eso requiere este caudal para poder tener ese tiempo de llenado con esa presión mínima para trabajar y hacer bien su tarea con 4 litros por descarga. ¿Sí? 4 litros por cada. ¿Qué es lo que buscamos? Es que funcione el equipo, haga su tarea y ahorre tiempo y sea segundos para que otra persona entre a usarlo o pueda pulsarse de nuevo si no funcionó bien en caso que esté mal. ¿Ven? Entonces, este 32, ¿qué representa? Representa el caudal que se requiere para garantizar su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un equipo de alta ocupación que se utiliza en los baños públicos. Ahora, ¿cuánto dice la norma boliviana? Si nosotros nos vamos a la norma boliviana, buscamos, fíjense, inodoro de descarga. Aquí estamos viendo inodoro de cálculo de descarga. Vamos a ver qué dice. Estos son sus caudales. Eso también hay que tomar en cuenta. Estos son los caudales que dice.
¿no? Ahora, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, miren, para comprobar. Esta es una parte interesante. ¿De dónde sale el 0,15? De esta fórmula. Entonces, este 0,15 es el caudal. Este de acá, este 0,3, lo voy a meter acá. Y vamos a ver cuánto sale. 0,3, epa, 0,3. Saco la raíz cuadrada y 0,3. 0,164. ¿Ven? 0,15. ¿Sí? Ahora, si yo digo 32, hay que ser dañino, ¿no? 32, le saco la raíz por 0,3. 1,697. 1,7 litros por segundo. ¿Se dan cuenta? Eso está dentro de lo que el sistema, el método de Hunter va a utilizar para poder calcular, ¿sí?, los caudales. Ahora, lo que estoy viendo en la norma son los caudales mínimos que pide. ¿Ven? Que dijimos que para el inodoro era 0,189, ¿cierto? Ahora, para este de acá vamos a hacer que es el 132. Entonces, el 132 sería 132,48, lo divido entre 60 segundos, 2,2 litros por segundo. Más todavía que lo que pide la norma brasilera. Claro, el más extremo, ¿no? El 102,20 entre 60 sería 1,70. Sería el del medio para la norma brasilera. Sería el inodoro de válvula de descarga de 25 milímetros con 11 metros columna de agua. Ese sería. Pero eso está bien. Aquí está la tabla de los caudales mínimos. Caudales, demandas máximas del consumo por artefacto sanitario. Pero ahora vamos a ver las unidades de descarga. Entonces, las unidades de descarga, vamos a revisar por acá, este de acá, y vamos a buscar, lo voy a rotar a la derecha, y vamos a buscar el inodoro, ¿sí? ¿Dónde anda el inodoro acá? Y aquí hay un montón de inodoros. Vamos a ver el inodoro, inodoro de tanque de descarga, aquí está, ahí está. El inodoro. Dice que para una vivienda es 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ya para de alta ocupación son 4, ¿sí? Pero yo voy a decir 2,5 porque es el que se llama, es de vivienda multifamiliar, porque se mantiene, ¿no? 2,5. Entonces vengo a revisar por acá y voy a buscar rotar a la izquierda y voy a buscar ¿cuánto? 2,5, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuánto tiene que salir? 0,189, ¿cierto? Miren, es menos de 0,15, ¿no? Es menos de 0,15. Claro que allá dice, ese es el caudal máximo, ingeniero, recuerde. En cambio, este es la unidad de junta. Ah, bueno, belleza. Sí. Vamos a buscar qué dice las válvulas de descarga. Venimos por acá. Este es el que nosotros necesitamos. Y le voy a decir de nuevo rotar a la derecha. Buscamos y veremos por aquí. Inodoro con válvula de descarga de este de acá, ¿no? Estos son urinarios de descarga de válvula de descarga de 13 litros. No, son menos todavía. Bueno, vamos a agarrar este aquí. Dice 10 unidades de alta ocupación. 10, 10, 10. 8, 8 y 10. También puede ser 7. Vamos a decir 7, 8 y 10. 7, 8 y 10. Entonces nos vamos para abajo y de aquí lo rotamos a la izquierda y vamos a buscar el de 10. 8, 7, 7. Vamos a ver por acá. A ver. 7, 8 y 10. ¿Dónde está el 1,7 litros por el intermedio, dijimos, ¿no? 1,7 litros por segundo. En válvula dice 0,097, si fuera 10 unidades. 0,92, 0,90, 0,24, 0,26, 0,30 sería para tanque. Y el de válvula sería 0,90, 0,92, 0,90
7. Discutible, ¿cierto? Es discutible. Se complica, ¿no? Cuando uno empieza a revisar estos parámetros y comparando cómo lo manejan en otros países, los brasileños, esa que estamos viendo también es antiguísima. La norma nueva tenemos que verla, ¿no? O la norma de los españoles que también tiene diferenciado en función del tipo de ambiente. ¿No? Ya es cuestión de ustedes. O sea, esto simplemente es comentarios que estamos haciendo para que ustedes vean, no es tan sencillo. O sea, el método que usamos funciona, pero debería analizarlo mejor y preguntarme cómo hacen los países vecinos y así estudiar si es que yo quiero especializarme pues en instalaciones hidrosanitarias. ¿Sí? Volviendo acá, fíjense, una vez que tenemos ya el caudal, yo asumo el diámetro y podemos calcular Darcy-Weisbach o Colebroy, ya utilizamos esta ecuación para determinar cuánto es la pérdida, ¿no? Cuánto es la pérdida de carga. Coeficiente de rugosidad, necesitamos meterle acá, coeficiente de rugosidad, y tenemos valores de viscosidad, de viscosidad cinemática del agua, tenemos un montón de detalles. Pérdidas localizadas, que serían de los accesorios, que ya eso lo hemos comentado en la tablita, y el cálculo de la red ya es técnicamente lo que nosotros manejamos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta parte? Nos dice que la presión mínima que se debe establecer en salida es la presión mínima en artefactos sanitarios no debe ser menor a los 2 metros de columna de agua. En la norma brasilera dice 1 metro de columna de agua, pero en realidad yo les estoy diciendo que cada artefacto ahora tiene sus especificaciones. Claro que la norma boliviana nos dice 2 metros. Para que una ducha funcione, como les decía, necesita 4 metros de columna de agua. Para que un calefón para el agua caliente funcione, tiene que tener una presión mínima que le llegue el agua. Y también tiene que tener una solicitación mínima de caudal para que él recién encienda. Si es el eléctrico o si es el de gas, es indiferente. O sea, tiene que tener esos parámetros para que él recién encienda y pueda calentar el agua, ¿no? O la llama piloto encienda si es de gas y pueda calentar el agua. Entonces, todo artefacto tiene sus condiciones a cumplir. Pero la norma nos dice 2 metros de columna de agua. ¿Sí? ¿Y cuánto es el máximo? El máximo nos dice en todos los casos, la presión estática no deberá superar los 40 metros de columna de agua. En caso necesario, se debe emplear equipos reductores de presión. Las tuberías nos aguantan más de 120 metros de columna de agua, las normales que nosotros utilizamos. Pero nos dicen que no deberíamos utilizarlo a más de 60 metros de columna de agua. En la norma nos dice 40 metros de columna de agua, donde yo tengo que colocar equipos reductores. Pregunta, si yo tengo un edificio de unos 30 pisos y vamos a subirle agua hasta arriba, si tengo 30 pisos por 3 ya son 90 metros, ¿cierto? Ya queda corto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos los tubos galvanizados, los tubos de PVC tienen por encima de los 60 metros de columna de agua soporte, sin ningún problema. ¿Sí? Los tubos galvanizados también van por encima de los 60. Los de serie normal, los galvanizados. Después están esos son los de serie, los de presión normal. Están los de media presión, que son los que ya más de 200 metros de columna de agua. Y están los de alta presión, que serían técnicamente los tubos sin costura, que son carísimos, que nosotros realmente ya no los usamos. Esos se utilizan para gaseoductos, temas de instalaciones de gas, esas cuestiones. ¿Sí? Eso ya no lo usamos. Pero en Tupi, por ejemplo, tenemos esas tres líneas, la línea normal, la línea de presión media y la línea de presión alta. La de presión alta nosotros ni lo tocamos. Vamos con los sistemas normales y vamos a usar sistemas galvanizados, ¿no? De Tupi y la de presión media si voy a colocar Tupi para subirme unos 90 metros de columna de agua. Ya tengo que utilizar un sistema de presión media, ¿sí? Hay esas formas. Las válvulas de reductoras de presión, por ejemplo, en los edificios las usamos. Estaba pasando clase con unos viejitos, unos abuelitos de Brasil que son los que hacen los edificios más altos de allá, y sus referencias interesantes. O sea, ellos hacen todavía con símbolos, ¿no? En AutoCAD,
lo hacen con símbolos, sus asistentes ya lo hacen todo en Revit, ¿no? O sea, el cálculo lo hacen los abuelitos con sus dibujitos en AutoCAD. Pero ya sus asistentes, todo es Revit en el modelado de construcción. Entonces, en el modelo de AutoCAD, todo sencillito, comparado a la foto real, es mucha pieza, es lo mismo, ¿no? Y el modelo de Revit es técnicamente idéntico a lo que está construido. Ahora, las válvulas de presión, reductoras de presión, nosotros lo ponemos en un solo piso. Ellos tienen otra forma de plantearlo, ¿no? Y lo interesante es que los brasileros me comentaban que habían aprendido de los mexicanos. Los mexicanos son los de ahí, de escuela mexicana, son los viejitos, eso, ¿no? Los brasileños ya tienen su propia escuela, ¿no? Pero ellos, que son los de mayor edad que quedan ahorita, se han formado en México, ¿no? Muchos de ellos. No, no serán todos, pero muchos de ellos. Entonces, este ya es el sistema de bombeo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es cómo en realidad, algo rápido, una revisada a la norma, cómo en realidad funciona el sistema hidráulico con respecto a la norma. Entonces, aquí en el programa vamos a ver que eso está programado. Nosotros vamos a colocar el sistema, las tuberías, tanto agua fría como agua caliente, pondremos los puntos y el programa, fíjense que estoy en el Water System en este momento, vamos a ver que tiene casi la misma interfase, por eso les dije, va a ser más rápido, ¿sí? ¿Ven? Le vamos a dar rapidito una vista y ustedes ya saben que hay los consumos, ¿ven? Los consumos, vamos a darnos cuenta que ya están programaditos y puedo ir, por ejemplo, a un inodoro de tanque residencial, doble clic y voy a poder ver que dice altura de la llave a 30 centímetros, agua fría. Aquí está el caudal, ¿ven? 11,36 litros por minuto. Unidades de consumo son 3 unidades. Diámetro, ahí están los diámetros, presión mínima y presión máxima. Entonces, ese repasito que le hemos dado es para ver cómo se ha programado, ¿sí? Cómo se ha programado. Pero si ustedes se dan cuenta, estos 11,36 litros por segundo no va a cuadrar a estos 11,36 litros por minuto, ¿no? ¿Cuánto sería? 11,36 entre 60 segundos es 0,18. 3 unidades de descarga hace 0,15 litros por segundo, ¿no? Y aquí estamos viendo 0,189. Por eso hay que saber distinguir. Eso es el caudal máximo que puede tener, pero el sistema de Hunter nos está dando 0,15. Técnicamente es 2,5, pero 3 está puesto en el sistema, que es 0,15. ¿Ven? Entonces está programadito. Entonces vamos a darle a aceptar. Veamos a ver si hay alguno más por acá. Lavamanos de agua fría. Aquí vamos a ver. 60 centímetros la altura de llave, 9,46, 0,5 el consumo, ¿ven? Y ahí está programadito también. Si se dan cuenta, aquí ya dice en uso porque el software lo que hizo es como ya le puse inodoro, ducha, tina, entonces él ya ha procurado colocar. Pero recuerden que las alineaciones de las salidas no están conforme a lo que nosotros hemos puesto en varios casos. Entonces es mejor siempre borrarlo. Él trata de ayudarnos, pero lo vamos a borrar y lo vamos a poner nosotros personalmente. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí, de esta forma trabaja. Si tuvieran ustedes que colocar sistemas para un lavamanos para alto consumo o una válvula de descarga para un inodoro con válvula de descarga, pero para uso de un teatro, por ejemplo, de donde está eh, de alto consumo, vamos a decir así, o ¿qué se llama esto? Vámonos directo a la norma para no estar hablando burrera. ¿Qué nos dice la tabla? Nos dice edificios multifamiliares, no. ¿No? Edificios de alta ocupación sería, exactamente. Ese sería lo que yo podría programar. Ahora, por ejemplo, yo necesito una lavarropa de barrera que se utiliza en hospitales. Él tiene su propio caudal, tendré que buscar cuántas unidades de junte corresponden a eso, ¿sí? También tiene una presión de trabajo, los autoclaves, que son los palavados de los equipos cuando son usados, los tubos de ensayo, las pipetas,
los matraces y demás, que hay diferentes tipos de nombres, las pinzas, todas esas cuestiones tienen que pasar por un lavado. Pese que se lavan ya en el mismo laboratorio donde están haciendo las pruebas, ¿sí? Tienen que pasar a un lavado extenso y una descontaminación completa. Entonces eso entra a un autoclave que a 70 metros, tiene como 60 funciones diferentes con químicos y es presurizado. Y el agua que bota es a 60, dijimos, ¿no? Es a 60 grados de temperatura, a 70 grados de temperatura bota el agua al sanitario, ¿no? Entonces, cada artefacto de hospitales tiene sus condiciones especiales. Entonces, yo tendría que estar, si yo voy a hacer un hospital, tendría que estar haciendo crear diferentes equipos. ¿Sí? Se puede hacer eso. Entonces, eso es un repaso general entonces por hoy. Mañana lo que vamos a hacer entonces es hacer el planteamiento por dónde vamos a llevar, que esa es nuestra decisión. Y cuando estemos, eso va a ser rápido, eso, ¿sí? Va a ser rápido. Yo le voy a explicar dónde vamos a poner los calefones, el por qué tiene que tener esta separación y las alturas. Vamos a hablar poquito. Mañana lo terminamos. Y cuando estemos introduciendo, ahí vamos a hablar ya de cómo yo voy determinando qué diámetro voy a usar, porque eso también es mi decisión. Entonces, la distribución por dónde va la red es mi decisión. El diámetro que va a tener es mi decisión. El caudal que va a llevar lo da el método en función de los artefactos que va a alimentar los ramales. ¿Sí? Y el cálculo de las presiones va en función de todo lo que acabamos de decir. ¿Listo? Entonces, no está tan difícil el tema de la hidráulica de agua fría y de agua caliente. Lo dejaremos entonces acá. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches.